Muy buenos días, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes 18 de marzo del 2022. Día y año que recordaremos siempre, desde el día de ayer, por supuesto, porque hemos amanecido con la noticia de que el señor Alberto Fujimori otra vez puede salir de la cárcel debido a que se anuló la sentencia que a su vez anulaba su indulto. Vamos a ir por partes para tratar de entender este complejísimo tema y vamos a tratar de respirar hondo todos para tratar de entender lo que está en juego sin sacarnos los ojos. Aprovecho para darle la bienvenida a todos los que nos están viendo en vivo, a Milagros, a Carla, a Noemí, a Daisy, a Marisol, a Carlo y a Nela y a todos los que están con nosotros desde muy temprano. Hola Ángela, ¿cómo estás? Will también. Y por supuesto también a decirles a todos los que nos sintonizan en diferido que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Lo primero que me gustaría decir, y espero que podamos compartir esta reflexión, es que estamos ante un hecho doloroso. Y doloroso por varios motivos. Primero, porque hay personas que sufrieron muchísimo por delitos que se le probaron al señor Fujimori, ¿no es cierto? Y que perdieron a sus hijos, que nunca los pudieron enterrar y que hoy día están dolidos y están totalmente insatisfechos con esta decisión. Por respeto a ellos, más allá de que estemos a favor o en contra del indulto de Alberto Fujimori, creo que pediría un poco de respeto para las personas que no están de acuerdo con esta medida para empezar. No terruquear, no insultar y considerar que hay gente que tiene muchas razones de sobra para no estar de acuerdo con esta decisión. Por otro lado, estamos hablando de la salud de un hombre mayor y de un hombre que está bastante mal. Así que tampoco ironizar con el hecho de que no pasa nada. No, es un hombre que está enfermo y es un hombre que, como muchos otros presos en el Perú, se debería evaluar si vale la pena que continúe con su prisión efectiva o si puede ir a morir a su casa. Repito, son dos temas que a mí me parece que se tienen que tomar en cuenta en una decisión por humanidad. La salud de una persona que está en juego y, por supuesto, lo doloroso que significa para un grupo, para millones de peruanos, el hecho de que el señor Fujimori salga de la cárcel. Pero acá quiero centrarme en un punto importante. El indulto es probablemente de Fujimori es uno de los temas que más nos ha dividido como peruanos y más se ha manoseado. Y acá sí quiero que seamos sinceros en una cosa. Los indultos, las posibilidades de indulto a Alberto Fujimori no las ha frustrado necesariamente la caviarada, como les encanta decir a cierto sector de la derecha. En el 2017, cuando Pedro Pablo Kuczynski en Navidad le otorgó el indulto a Alberto Fujimori, efectivamente muchos de los que saltaron eran miembros de Fuerza Popular y formaban parte de la bancada de la señora Keiko Fujimori, que les dio cólera que PPK le diera el indulto a Alberto Fujimori. Ahí está registrado en sus tweets, en sus declaraciones. Les dio cólera porque sabían que ese indulto se había intercambiado por los votos de la vacancia o se sospechaba que se habían cambiado por los votos de la vacancia que no querían. Keiko quería tan fuera del gobierno a Pedro Pablo Kuczynski que le dio rabia que su hermano hubiera negociado con PPK para que su padre saliera de la cárcel. Muchos me dirán, eso no es verdad. Es tan verdad que el señor Daniel Salaverry con el señor Mamani, dos brazos derechos de Keiko Fujimori en ese momento, porque Daniel Salaverry se pelea con Keiko Fujimori mucho después, sacaron las pruebas que demostraron que efectivamente se había negociado el indulto de Alberto Fujimori. Gracias a esas pruebas que presentaron en el Congreso de la República, Alberto Fujimori regresó a la cárcel porque el indulto no puede ser ni negociado, ni pactado, ni intercambiado por nada. A Kenji Fujimori, con los votos del Fujimorismo, lo votaron del Congreso de la República y hoy enfrenta una acusación por haber accedido a ese intercambio de votos por obras o votos por otras cosas. Así que a nosotros no nos cuenten una historia de la que no se quieren acordar. Repito, esto no es para culpar a nadie, es para demostrar que el uso político del indulto se ha dado de uno y otro lado, incluso cuando usarlo políticamente servía para los beneficios del propio Fujimorismo. En ese contexto, en el que se demuestra que Kenji Fujimori se había reunido con PPK y que le había cambiado votos porque su padre saliera de la cárcel, en ese contexto, el Perú ya estaba peleando en la Corte Interamericana, o los deudos estaban peleando en la Corte Interamericana el hecho de que a Fujimori no le correspondía el indulto, y la Corte dijo, perdón, pero este tema lo resuelven ustedes en su casa. Cuando hayan llegado hasta las instancias más altas de si a este señor le correspondía indulto o no, me vienen a preguntar. Bueno, llegó el pedido al Perú,
Un juez dijo, en primera instancia, lo penal dijo, perdón, este indulto no aplica, no tiene las condiciones, devuelve al señor Fujimori a la cárcel. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional hoy, ojo, y con eso tenemos que tenerlo todos claros, no es decir si Fujimori se merece el indulto o no, si el indulto debe ser por delitos de lesa humanidad. No, lo único que ha dicho el TC es, perdón, pero el Poder Judicial no puede anular el indulto de Alberto Fujimori. No tiene la facultad para dar marcha atrás con respecto a una decisión presidencial de esa naturaleza. Al decir eso, Fujimori otra vez está indultado porque el indulto no se le ha retirado. Le corresponde al Perú ir al Tribunal Constitucional, ir a organismos internacionales para preguntar si ese indulto otorgado inicialmente, que hoy se ha vuelto a ser válido, ¿se puede aplicar? Bueno, esa es la pregunta que tienen que responder los abogados. El Tribunal Constitucional le ha abierto la puerta a Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional, y no lo estoy disculpando, simplemente estoy explicando, ha dicho la sentencia dada por el Poder Judicial no le corresponde, no está hecha bien, no es en esa instancia donde se retrocede con respecto al indulto. Estamos con el doctor Azabache, que nos va a ayudar, por supuesto, a entender si es que me he equivocado en algo o si es que las cosas están bien explicadas. El doctor César Azabache, abogado penalista, con nosotros para ayudarnos a entender este enredo que la verdad nos tiene a todos, César, bastante agotados y desgastados. ¿Cómo estás, César? Patricia, sí, también agotado y también desgastado, ¿no? Ocurre que en una situación de este tipo es inevitable que hagamos actual todas las sensaciones que hemos acumulado a lo largo de esta historia. La última la ha citado, es la del indulto de diciembre del 17, pero ya el juicio fue un periodo muy duro, ¿verdad? Así es. Quiero agregar un antecedente a la lista de eventos que has traído a la mesa. En tiempos de Pedro Pablo Kuczynski, se discutió en el Congreso un proyecto de ley que trataba de resolver el problema en general. El problema en general es la situación de los aproximadamente 100 seres humanos, hombres y mujeres, mayores de 80 años, que ahora están en prisión. El mismo César Nakazaki no tenía en ese tiempo solo este asunto en agenda, tenía el del general Hermosa, que sigue en prisión y tiene una situación de salud bastante crítica. Ese proyecto de ley lo que promovía era que las autoridades pudieran trasladar a las personas mayores de 80 años a sus casas bajo un régimen de cumplimiento de condena en domicilio. Tengo que decir que ese proyecto de ley, que creo que nos habría evitado la crisis de diciembre del 17 y esta también, que además entregaba esa facultad a la aprobación de un juez, fue bloqueado en un congreso de mayoría fujimorista. Que Creo que hay... dijeron, César, en ese momento que no se legislaba con nombre propio, cuando en realidad no hay nada que tenga más nombre propio, como lo ha dicho bien Rosa María Palacio, que un indulto, porque el indulto solo beneficia, en este caso, a una persona, que es Alberto Fujimori. Lo otro hubiera servido no solo para que las personas tengan una muerte digna, sino porque el Estado no está en condiciones, y creo que el caso de Hermosa Ríos es uno de los más claros, de mantener a una persona con déficit de salud enormes en una cárcel Y no solo en condiciones humanitarias, digamos, ¿no? Sí, lo puede tener ahí de cualquier manera, ¿no? permíteme insistir, y no era una persona, era anciana, de modo que esa no era una ley con Y nombre. hoy día deben ser más, además, César, ¿no es Por cierto? O sea, supuesto. ¿no? Entonces, yo creo que el modo en que has abordado el problema es el correcto. Lo que hay que pensar ahora, más allá de esta, debo decirlo, sensación de frustración y rabia, que a la distancia también yo he sentido viendo rostros de personas a las que conozco y que están personalmente afectadas por esto, es encontrar puntos de salida, ¿no? Ahora, por eso cito la cuestión de la ley, porque entonces en este momento lo que tenemos delante es nuevamente el problema Fujimori, y el problema Fujimori nuevamente instala en el medio de la discusión la situación de los deudos por un lado, la situación de salud de Alberto Fujimori por el otro, y la situación en general de los adultos mayores en prisión y de la ausencia completa de procedimientos equilibrados que tenemos para resolverlo. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque yo tengo la impresión que nada está definido todavía. Para comenzar, estamos discutiendo esto desde ayer y el Tribunal Constitucional no nos ha entregado el texto que habrían aprobado en la sesión de ayer, redundo con Ujú. esto. Entonces no sabemos exactamente qué dice, ni siquiera sabemos con precisión, a ciencia cierta, si la orden exacta es que se le ponga en libertad o que se vuelva a reevaluar la cuestión de la convencionalidad del indulto original.
No sabemos cómo aborda esta vez la cuestión de las facultades del presidente en el indulto, porque esta sentencia no parece tener el mismo código de referencia que tenía o que tuvo la del caso Crucillat, que ayer también se ha estado discutiendo, en la que las cosas eran distintas. García había anulado un indulto, Crucillat pidió protección constitucional y el constitucional le dijo, bueno, sería mejor que el Ejecutivo no anule el indulto, pero lo anulo yo. Y lo dejó sin efecto. Luego, lo que está en discusión en esta sentencia, hasta donde entiendo, la demanda no es clara en absoluto y esa referencia a Bolognesi y Tupac Amaru la hace más confusa, pero lo que está en discusión no es el indulto, sino Es la la, orden judicial que no lo aplicó. De modo que hay así es. muchísimas cosas que discutir. Y te lo digo, en mi impresión, si las condiciones institucionales fueran distintas, temo que otra vez estamos en el medio de un puente negociado, como en el 17. Si las cosas fueran distintas, ese sería un momento en el que un gobierno de cara institucionalista que quisiera salir de esta escena podría sentar a todos en una mesa, incluyendo esta vez, por favor, a las víctimas, que son las que eternamente son puestas o pasadas por alto aquí, y entrar a discutir cuál puede ¿Cómo ser lo la hacemos? solución final para la ¿Cómo lo cuestión hacemos? Fujimori. Y por favor, este es un procedimiento que está bajo la supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De Sí. modo que Ahora, no pretendan decirme que el presidente de la República está atado de manos y no puede hacer nada, porque el pero presidente es el principal sí te voy responsable. a preguntar, César, sobre varios puntos que me parece importante aclarar. En primer lugar, y creo que eso tendría que quedar claro, no está en discusión la sentencia a Alberto Fujimori. He escuchado ayer, no sé, a Aníbal Quiroga recordando que Fujimori fue mal juzgado por delitos de lesa humanidad. Primero, recordemos que en la sentencia la palabra lesa humanidad no se usa para sentenciar, sino como una referencia de qué tipo de delitos en el ámbito internacional ha cometido Fujimori. Es decir, sabíamos que no estaba tipificado lesa humanidad en el Perú en ese momento, y a ver, corrígeme si me equivoco, la sentencia del doctor San Martín y la sala que lo condenó dice, Fujimori ha sido condenado por tal delito, abajo, delitos que son en el ámbito internacional considerados de lesa humanidad. En nuestro Código Penal, no en ese momento, sino es simplemente una referencia. Lo cierto es que esa sentencia, le guste, a quien le moleste, no está en discusión en este momento. Entonces, hablar de la inocencia o culpabilidad de Fujimori va más allá de lo que tendríamos que estar discutiendo en este momento, en términos estrictamente jurídicos. Sí, a ver, una primera regla, ¿no? Cuando manejamos controversias y vienen a la mesa personas que están en disputa, perdóname que haga un ejemplo tan micro, pero creo que aplica, lo primero que dice alguien que tiene que manejar una negociación es, no hablemos del pasado. De Porque acuerdo. si de lo que se trata es de resolver problemas de manera adulta, lo que tenemos que encontrar ahora son soluciones estables hacia el futuro. Uh -huh. Eso como primera regla, por eso voy a insistir en decir lo que esta escena tendría que estar abriendo, no lo ha hecho todavía, es un espacio para equilibrar la solución final de la cuestión Fujimori y poder llevársela así, en orden y con transparencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reglas de juego. Lo que la Corte dijo no fue solo arreglen esto ustedes, dijo también que tratándose de una cuestión que compromete graves violaciones a los derechos humanos, cualquier proceso interno que se desarrolle tenía que desarrollarse de cara a las víctimas. El Uh -huh. problema de este caso no está solo en que Fujimori haya sido indultado, sino que fue indultado en un procedimiento que además de tener violaciones formales en plazo, papeles y demás, se desarrolló de espaldas a las víctimas. Y desde tiempos de Humala, Y por cuando prebendas, ¿no? Y por prebendas, además, exacto, porque el indulto no puede hacerse por intercambio de nada. Tú puedes decir indultar a alguien porque te parece, pero no puede ser a cambio de me salvas el pellejo, ¿no? correcto, y el entorno creo que deja en evidencia que este indulto fue parte de una negociación diseñada en el momento en que Kuczynski, recién entrando al mandato, anunció públicamente que su objetivo era romper la bancada del Fujimorismo. La expresión de rechazo que has anotado en la introducción tiene que ver con eso, tiene que ver con que también el Fujimorismo entendió que la maniobra rompía su bancada y de hecho se bancó. Así Se es, rompió, fue con la que así es. surgió la llamada bancada de los Avengers, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro, hay un entorno perverso, un entorno de negociación, es una cuestión que se narró como humanitaria, pero encima de eso, quiero insistir en decirlo, hay un procedimiento desarrollado de espaldas a las víctimas, cuando desde tiempos de Humala, incluso America's Watch había reconocido que en el Perú se podía razonablemente discutir el indulto o cualquier medida alternativa para proteger la salud de Fujimori, pero que había que hacerlo de cara a las víctimas. Yo he estado sentado con
Gisela Ortiz, que creo que es una de las representantes más visibles del colectivo de deudos de estos crímenes, Cantuta y Barrios Altos. Y Gisela me ha dicho directamente, nosotras discutimos esto desde finales del gobierno de Humala, sabíamos que podía pasar y lo único que queríamos era que nos escuchen, De que nos acuerdo, reconozcan. que nos reconozcan. Ahora, Ese es ahí nuestro valor. quiero ver cuál sería la vía, porque de cara incluso quiere decir, yo te informo, te involucro, te cuento lo que voy a hacer. Probablemente no todos estén de acuerdo. Probablemente las víctimas, incluso los deudos digan, no me satisface, pero no los estás engañando, no les estás contrabandeando decisiones por debajo de la mesa. Y acá quería preguntarte, o sea, la sentencia ya no se discute, Fujimori es culpable, si no, ni siquiera solo un sentenciado puede ser indultado. Así que si no es culpable, no habría indulto posible. Así que esa discusión ya la pasamos. Lo segundo es, está bien clara en la entrevista al doctor Ferrero hoy día en el diario El Comercio, cuando se le pregunta sobre el hecho de que a Fujimori se le indultó de determinada manera de la que estamos conversando, Ferrero dice, nosotros no nos hemos pronunciado sobre la naturaleza de indulto o no. Simplemente hemos señalado que el juez que revirtió el indulto no tiene potestad para hacerlo. Entonces, claro, al decir, disculpe señor, usted no podría haber decidido, el indulto sigue vigente. No es que ellos le hayan devuelto la libertad a Fujimori en términos, no ha sido, es como la consecuencia de su decisión, el hecho de que Fujimori pueda recuperar su indulto. Pregunta, en ese escenario, ¿se puede volver a recurrir al TC? Ya no para que esta vez se pronuncie sobre la decisión del Poder Judicial, sino sobre la naturaleza del indulto mismo. ¿Cabe ese recurso? A ver, ¿Dónde es vamos, que se tiene que revisar? retrocedamos un metro otra vez porque tu pregunta supone que conozcamos en el detalle qué ha dicho exactamente el TC. La De acuerdo. entrevista de Ferrero, como lo has dicho, es muy clara, pero es muy clara en lo que sabemos desde ayer, en Exacto, lo que no da está más, publicado. no Y lo suelta más. único que sabemos es que la demanda está fundada. Uh Hay -huh, un montón de detalles que, para comenzar, pueden justificar, no lo sé, un recurso de aclaración, uh -huh. con lo que la sentencia podría no ejecutarse en el lapso que César Nakazaki ha anunciado, 2, 3 o 4 días. Para comenzar, el texto tiene que estar, el texto tiene que ser entregado por escrito al judicial, tiene que ser homologado por el judicial, tiene que resolverse cualquier incertidumbre y ya el principio, porque es solo un principio, del fallo que ha presentado el juez Ferrero llama la atención, porque si esta sentencia dice que el judicial no puede revisar la constitucionalidad del indulto de diciembre del 17, entonces, ¿cómo se articula ella misma con la compleja sentencia del caso Crucillat, que dijo que sí? Ojo, aquí hay un problema serio y por eso digo Pero que ojo, ahí te quería preguntar, César, ¿cómo se revirtió el indulto de Crucillat? Porque el que lo revierte, y esa es una diferencia importante, es el propio Alan, ¿no? Que es cuando le va a caer la quincha dice, no, yo lo meto de nuevo. Entonces fue como, Alan puede hacer eso, no lo revirtió un juez, lo revirtió la misma autoridad que había tomado la decisión, ¿no es cierto? Por eso digo que el caso Crucillata hay que estudiarlo con calma y no es Uh tan -huh, simple de citar. uh -huh, En el caso Crucillat, García, en efecto, dejó sin efecto una gracia presidencial, un indulto concedido a Crucillat por razones humanitarias, cuando estalló el escándalo que provocó su fotografía en un restaurante con amigos perfectamente bien en términos de salud. La defensa de Crucillat, me parece que fue el abogado Castro, planteó un habeas corpus contra el gobierno para que repongan el indulto, alegando que los derechos adquiridos por su defendido Crucillat eran inalterables desde la concesión. Y el Constitucional hizo una cosa extraña, ambigua, que tiene dos puntos de lectura. Dijo, bueno, el indulto es cosa juzgada y el gobierno no debería revocarlo, pero lo revoco yo. Entonces, en la práctica, el Constitucional no juzgó el comportamiento de García al revocar el indulto como una infracción grave que merezca protección. Lo homologó. Ya. Pero, digamos, las dos reglas son esas. Que el Ejecutivo revierta un indulto no es tan grave para liberar automáticamente a una persona, de modo que no es una violación de la Constitución en forma. Y en segundo lugar, el judicial sí puede controlar indultos. Entonces, sobre eso, ¿qué dice esta sentencia? No sabemos. Y según lo que diga,
tendrá espacio el Ejecutivo para maniobrar. Ahora, Mi impresión, ¿serviría que dijeran algo así como esa decisión fue aberrante y no vamos a hacer lo mismo? ¿Podrían desestimarla y no tomarla como precedente? ¿cuál la decisión Cruciat? Sí, o sea, claro, decir la decisión Cruciat, no, lo que se hizo con Cruciat no estuvo bien, no vamos a operar igual. Me parece muy poco probable que Probable. alguien pueda declarar que la Cruciat, que la decisión del caso Cruciat sea aberrante, porque lo que hace el Constitucional en ese caso es decir, bueno, un indulto tiene, como este, tiene fundamentos, y lo que ha hecho el Ejecutivo se basa en que los fundamentos eran falsos. Eso, digamos, en el lenguaje común del habla en el derecho se llama cosa juzgada fraudulenta o basada en el error. Las cosas juzgadas también se revocan. Y entonces el Constitucional dijo, los efectos de este indulto a mí no me vinculan, yo lo declaro nulo. De acuerdo. Entonces, dice varias cosas al mismo De tiempo. acuerdo. Pero eso, por ejemplo, sí podrías avalar el hecho de que el TC sí puede anular el indulto, porque lo que ha hecho el TC ahorita es decir, perdónenme, al juez no le corresponde, ok, al juez no le corresponde, Fujimori va, camina, se lo pregunto a usted, le pregunto, ¿puede Claro, revocar el indulto de Fujimori? Y ahí el TC tiene que pronunciar. por Esa sería supuesto. una Mira, vía. mira cómo se abren un montón de gamas o un montón de alternativas adicionales a el recurso que ya plantearon los deudos y supongo que la Comisión Interamericana, porque ha publicado un comunicado el día de hoy expresando su preocupación para convocar una nueva audiencia de supervisión sobre los casos Barrios Altos y Cantuta, que son dos procesos distintos, pero ambos están en supervisión, ¿no? Uno es, en Ahora, efecto, esperar la audiencia. La de otra, acuerdo, antes de eso, es que tenemos que esperar el texto. Y mientras así el es. texto no esté publicado, no se va a ejecutar. La Ujú. tercera es que el texto no va a ser necesariamente claro y concluyente en su primera versión. Aquí puede haber una discusión, incluso larga, sobre interpretaciones o aclaraciones necesarias en el texto. Es un 3-3 con voto doble del presidente, de modo que preparémonos para ese debate. Eso creo que lo que abre es ese espacio, aunque no sea tan extenso como meses, pero de días, en el que, desde mi punto de vista, lo que el gobierno tendría que hacer, más allá de todas las diferencias, distancias y demás observaciones que se puedan hacer a este gobierno, es tomar su posición como gobierno, llamar a las partes y buscar una salida intermedia. Y esa salida intermedia pasa, desde mi punto de vista, desde revisar el indulto original, que no me parece que la sentencia del caso Crucillat sea concluyente en prohibirlo, desde evaluar un nuevo indulto humanitario, pero ahora de cara a las víctimas, hasta recuperar el proyecto de ley del 17 y aprobar un procedimiento de cumplimiento de condenas en domicilio que pueda servir en una escena que tendría que abrirse de Yo nuevo no, para encontrar una salida final a este asunto. particularmente, y esta es una opinión personal, no veo que Castillo y su entorno tengan ni la capacidad ni el interés. O sea, porque ya vimos al Premier decir algo tan aberrante como yo no creo en el Tribunal Constitucional y es como que ya este señor saquémoslo de la discusión porque si no lo va a cerrar, ¿no es cierto? Castillo ha dado una declaración más gaseosa y su canciller y el ministro del Interior por ahí hablan sobre, el ministro de Justicia, sobre la posibilidad de llevar esto a la Corte Interamericana. Mi pregunta ahora es, nos vamos a la Corte Internacional, ¿no es cierto? A la Corte Interamericana. Y me imaginemos, los deudos van a pedir, supongo, no sé si eso vale, decir, oigan, acá me han indultado a una persona de manera injusta. ¿Y el Estado qué hace? Porque el procurador del Estado defiende el Estado peruano y la decisión del Tribunal Constitucional es una decisión del Estado peruano. ¿Qué cosa hace? O sea, mandamos al procurador para que se pelee con quién, o sea, consigo mismo. No entiendo, disculpa si la pregunta es muy boba, pero No, no, es ¿cómo se genial. maneja eso en un tribunal internacional cuando tú mismo estás en desacuerdo con una decisión que se ha tomado de manera legal desde la institucionalidad? Bien, varias cosas, ¿no? Sobre lo primero, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Este gobierno no parece dispuesto a hacer nada, menos en el marco de la segunda sesión de vacancia, que es el 28. Así es, De modo que de así es. varias maneras su inmovilidad supone, creo, o llena de contenido esos puentes de los que hablaba Castillo en el discurso copiado de anteayer, que entonces ya no son solo los puentes Tarata y demás, ¿no? También son estos puentes. Lo segundo, me parece espantoso que el presidente del Consejo de Ministros haya hecho una declaración sobre la abrogación del Tribunal Constitucional, teniendo como canciller a un expresidente del Tribunal Constitucional. De modo que esa película no ha terminado. Sobre la cuestión de la Corte, varias cosas. Primero, es un procedimiento de observación, de modo que la primera obligación del agente del Estado, aquí le ponemos un nombre horrible,
procurador supranacional, pero se llama agente del Estado en el procedimiento de la Corte, es informar a la Corte lo que ha ocurrido. Pues De en acuerdo. ese reporte, si es llamado a una audiencia de supervisión, él no necesita necesariamente alegar sobre lo que ha ocurrido, pone los hechos a disposición. De modo que, desde el punto de vista de las reglas del buen comportamiento, lo ideal sería que haga ese reporte cuando pueda mostrar que el gobierno ha tenido un comportamiento equilibrado ante la crisis y no esto que están haciendo, que es una simple suspensión del silencio absoluto, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que hacer un agente del Estado ante la Corte? Bueno, no es cierto desde mi punto de vista, y esto lo digo además tomando la experiencia de los casos en los que yo he estado en la representación del Estado, no es cierto que un agente del Estado esté vinculado a las decisiones de uno de los poderes públicos o de las autonomías constitucionales. De acuerdo. Ante la Corte, el Estado tiene que organizar sus defensas en atención a los deberes de protección, respeto y promoción de los derechos humanos de los que el Perú es Estado parte. De modo que un agente sí puede tomar distancia del comportamiento anterior de sus propios órganos internos. Ujú. Cuando, por ejemplo, tuvimos que encarar el caso Barrios Altos, originalmente, las sentencias de la jurisdicción militar eran un obstáculo para instalar ese procedimiento que terminó en la condena de Fujimori, pero también en la de Hermosa y Montesinos en una corte superior. De modo que lo que la representación del Estado hizo en Barrios Altos fue declarar que instalada la transición, el gobierno tenía que reportar a la Corte que tenía impedimentos procesales internos que evitaban una investigación que se quería desarrollar. Y entonces el gobierno aceptó los cargos del caso Barrios Altos. La Corte De acuerdo. saludó esa decisión y abrió el puente institucional con el que la Corte Suprema pudo remover las sentencias de la jurisdicción militar. De modo que, Ujú. ¿qué tiene que hacer el agente del Estado? El agente del Estado, en este caso, tiene la obligación de organizar sus posiciones en atención a los deberes de respeto a los derechos humanos, promoción a los derechos humanos, protección a los derechos humanos que la Convención Americana plantea, le guste o no le guste a las demás agencias del Estado. El procurador supranacional, César, ¿de qué área del gobierno depende? ¿Ministerio de Justicia? Ministerio de Justicia, sí. De acuerdo. ¿Y podemos garantizar independencia? Y recordemos que los procuradores están bastante vapuleados por este gobierno y que además los han tildado hasta de todopoderosos. En el último, ahora leía una caricatura que me ha hecho reír porque dicen, hemos tenido Navidad y 28 de julio toda la misma semana. Discurso 28 de julio con el presidente, indulto navideño esta semana, francamente. Pero a ver, ahí hay un punto importante porque también se puede organizar una defensa muy boba del asunto, ¿no es Sí, cierto? por Una supuesto. manera de hacerte el cojudo, vamos a decirlo con todas sus letras, es mando a alguien que hable cualquier cosa, que no llegue a la audiencia, que no presente el papel, y lo frustro. Esa también puede ser una manera como Castillo podría montarse en este asunto sin hacerlo tan evidente. De hecho, hemos hecho papelones ante la Corte como enviar dos abogados que se han contradicho entre sí en la Ah, misma audiencia, exactamente. uno por presión del judicial y otro que era el agente, ¿no? Así Eso es. ocurrió justamente con ocasión a una sentencia vinculada al caso Barrios Altos contra el Grupo Colina. Entonces sí, uno podría esperar un papelón. Pero claro, en ese tipo de asuntos, temo, Patricia, que tenemos que acostumbrarnos a que el gobierno haga papelones. Lo que nos corresponde hacer es marcar la pauta de lo posible y lo obligatorio, De para que acuerdo. luego, cuando se cometa el papelón, quede claro dónde estuvo la falla. La Ujú. ventaja de este procedimiento de supervisión, que ya ha sido solicitado ante la Corte, es que no solo interviene el Estado, también intervienen, reportando y alegando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sus propios abogados. No olvidar que en este momento la presidenta de la Comisión Interamericana es peruana, Yulisa Mantilla, e intervienen los abogados de las víctimas, que ante la Corte tienen una posición procesal propia. De modo Ujú. que un papelón de un abogado del Estado, del agente del Estado ante la Corte, lo que provocaría es una derrota. Y ya Ujú. está. De acuerdo. Ahora, pregunta César, entonces estamos en la instancia en que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado
porque eso es además lo que pedía el habeas corpus, pedía la medida, que dijera si el Poder Judicial podía tomar la decisión que había tomado. Hasta ahí hemos llegado y en ese sentido la Corte Interamericana había dicho, por lo menos en una parte de sus recomendaciones, ojo, terminen de pelear este asunto en su tierra y cuando hayan agotado todas las instancias correspondientes, si quieren vengan a fastidiarme a mí, que es lo que la Corte siempre dice. La Corte no se mete en asuntos que no están resueltos internamente. Hasta ahí hemos llegado entonces y digamos, el tribunal ha actuado dentro de las competencias que la Corte pidió. Bueno, digamos, un proceso siempre puede tener una de tres soluciones, ¿no? Decido a favor, decido en contra o no decido. Aquí han decidido a favor de una demanda que no es clara en sus términos de referencia, por eso insisto en decirlo. Esta discusión no se puede cerrar hasta que no tengamos delante el texto literal y claro de esa sentencia del tribunal, hasta que no sepamos si debe ser aclarado, hasta que no confirmemos si deja o no algún resquicio para volver a poner el asunto en manos del judicial, hasta que no podamos confirmar en función a cómo se pare respecto al antecedente del caso Crucellar, si Castillo tiene o no, yo creo que sí tiene, posibilidades de incidir sobre este asunto, falta mucho. Por eso digo, la pasividad con que el gobierno parece estar tomando esto y esa forma de delegarlo todo hacia la Corte, que encuentro totalmente arreglada a la inminencia de la sesión del 28, la de la vacancia, no resuelve nada. Porque ni siquiera sabemos si de aquí al 28 va a estar completamente terminado el proceso de redacción, publicación y aclaración de la sentencia del tribunal. ¿Alguien empieza a trabajar en esto de manera adulta o el 28 nos va a agarrar con este problema puesto sobre la mesa? De acuerdo. Ahora vamos a analizar con Pablo Tábara las consecuencias políticas de un hecho como este que va a traer. Recordemos que nadie saca con más eficiencia presidentes de su puesto que los Fujimori cuando hacen algo que no deben. O sea, el factor Fujimori siempre es peor que cualquier cosa para la estabilidad de un presidente. Ya me hizo un indulto mal hecho, no reconozco las elecciones, es decir, estamos tan fujimorizados que casi todos los acontecimientos de los últimos años graves tienen que ver con esa familia. Está clarísimo, ¿no? Para bien o para mal. Ese es el Perú que tenemos. Finalmente, César, entonces en este contexto, por supuesto, tenemos que esperar que nos traigan el texto para saber exactamente qué se puede reclamar y en qué términos. Creo que tenemos que tener claro, Fujimori es culpable porque la justicia peruana lo decidió, por eso está cumpliendo una condena y por eso hemos decidido si debe tener o no un indulto. Si esa no fuera su condición, no estaríamos en este lío. Y segundo, sobre el indulto hay que diferenciar lo que me parece en mi fuero personal e íntimo, bien o mal, con todo derecho a la indignación, al dolor, y además el lado B, que es lo que es legal y no es legal. ¿No es cierto? Y ahorita lo que tendríamos que ver, más allá de las consideraciones morales, que por supuesto tienen que existir, y la indignación, que forma parte de otra discusión, lo que toca ahora es entonces ver en términos también formales qué es lo que se debe hacer, que sea legal y que no sea ofensivo, ¿no? Y que no sea doloroso, que no sea revictimizador, ¿no? Sí, yo creo que esa es la clave. La clave está en aprender a pensar hacia el futuro. Por lo menos quienes estamos dispuestos a hacerlo. Creo que nos estamos moviendo, Patricia, en un entorno en el que los poderes públicos no parecen interesados en encontrar soluciones que agreguen valor institucionalmente, pero tiene que poder haber un espacio, aunque esté fuera del Estado, en el que podamos encontrar soluciones a futuro, no entramparnos más en esto en lo que nos estamos entrampando de nuevo, ¿no? Particularmente creo que lo único que veo como algo positivo que podría salir de esto, que me pareció horrible, porque levantarte y ver a todo el mundo peleando otra vez y sacándose los ojos, insultándose, terruqueando a gente que ha sufrido tanto, burlándose del dolor de alguien que tiene un familiar preso, que finalmente son cosas que nos develan como seres horrendos, César, es pensar que si llegamos a una solución, a una que no va a contentar a todos, pero como no nos deja en paz, el indulto de Fujimori y su libertad o su permanencia en la cárcel dejará de ser un factor que decide tantas cosas en nuestro país, como nuestro futuro inmediato, siempre, ¿no? ¿Cuántas decisiones se han tomado en función de la libertad o que este señor se quede preso o no se quede preso? Yo la verdad que ya estoy hasta la coronilla, ¿no? Pero sí recordarle al fujimorismo que ahora grita e insulta a los que no quieren el indulto de Fujimori, que ellos no lo quisieron en su momento. Que ellos no lo quisieron en su momento, que ellos volvieron a meter preso a Fujimori, que además van a meter preso a Kenji de paso por la misma gracia, y que además tampoco quisieron aprobar una ley que hubiera sido una solución no solo para Fujimori,
menos mal, sino para todos los que están en esas condiciones. Así que, por favor, bájenle el tono a la gente que está en desacuerdo, el insulto a la gente que está en desacuerdo con el indulto, porque todos han gritoneado cuando les ha convenido. Gracias, César. Vamos a ver entonces qué pasa. Cuando tengamos la sentencia te vamos a invitar para que nos ayudes a leerla juntos y para que ahí sí, papel en mano, ver cuáles son las opciones que se abren en esas circunstancias. Estaré encantado. Muy buenos Muchas días. gracias, César.